las pláticas de la serie de seminarios que estamos haciendo aquí en UCLA y Ciudades, Planeación Urbana en América Latina, Visiones y Nuevas Investigaciones. Y estamos muy emocionados que hoy tenemos aquí con nosotros para platicar sobre sus nuevos proyectos a la profesora Clara Salazar Cruz del Colegio de México. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México, en donde labora como profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales desde 1997. Sus trabajos de investigación en los últimos años han abordado temas como las transformaciones institucionales en México, cambios al sistema de tenencia de la tierra y su impacto en el mercado de tierras y en los procesos de regularización de asentamientos autogestionados, la política pública en materia de suelo y vivienda y su efecto en la desigualdad territorial, igual como la propiedad, derechos de propiedad y tenencia del suelo. Y pues creo que la profesora Salazar es una de las académicas más ilustres en estos temas de ejido, vivienda, suelo e informalidad en México. Entonces estamos muy emocionados de que va a compartir este proyecto que está en desarrollo. La ponencia está titulada Producción y reproducción de la vivienda popular, reconsideraciones técnico-metodológicas para su comprensión. Y este trabajo nos presenta una reflexión sobre cómo repensar la manera en la que se conceptualizan conceptualizamos la propiedad del suelo y pensarlo no como un objeto, pero como una red de relaciones. Me pareció que su trabajo resalta cómo no solamente la propiedad es una relación entre el Estado y el propietario o el propietario y la sociedad, pero entre los mismos núcleos de familia. Y bueno, este es el trabajo que ahorita nos va a compartir y después de su charla podemos reflexionar en estas cuestiones que creo que nos va a dejar mucho para platicar. Entonces, les recuerdo que si quieren compartir sus preguntas en el chat a lo largo de la plática y después ya al final las vamos a repasar y responder. Bueno, con eso te doy la palabra, Clara. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues Aurora, muchas gracias por seleccionar. ¿Cómo hago para compartir? Muchas gracias por tu presentación muy generosa. Creo que hay un botón en verde, debería de haber ahí en la barra de abajo. Sí, dice sí. Compartir pantalla. Sí. Pero no quiere. No quiere, ok. Entonces, pues yo te voy a pedir el favor que... creo que te va a tocar. No lo he logrado, entonces te voy a pedir el favor que tú me ayudes con la pantalla. Sí, claro. Voy a y la compartes conmigo también si quieres, o yo la tengo la mía acá y entonces voy comentando. Ok, ahí se puede ver. Perfecto. Okay. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero que todo, quisiera pues agradecer a Pavo el que me haya invitado a participar en esta serie de seminarios 2021, a Aurora, que me ha apoyado muchísimo, y que me den la oportunidad de compartir con ustedes las reflexiones que he estado haciendo, que obviamente estoy segura que me permite poner en la mesa de la discusión mi trabajo, recibir sus observaciones que siempre son bienvenidas y me enriquecen. Entonces, bueno, esto es una gran oportunidad para mí el poder compartir con ustedes y también agradezco a todos los presentes que se hayan unido a asistir a mi presentación. Eso es algo que agradezco inmensamente y que me escuchen y que puedan emitir sus propias opiniones.
Bueno, lo que voy a presentar hoy es, como les decía, es el resultado de 30 años de investigación, de reflexiones, de trabajo sobre la vivienda popular, y lo que quiero presentar son algunas consideraciones teórico-metodológicas sobre cómo hemos estado abordando, estudiando la vivienda, en general la vivienda popular, y cómo hay algunas limitaciones en la forma en que hemos estado adoptando, analizando, en la forma hegemónica desde donde lo hemos visto, y que encuentro que ha sido muy fructífera. Sin embargo, ha dejado algunos espacios, algunas preguntas para la comprensión de la vivienda popular. Entonces, nada más quiero decir también que estas reflexiones se concretan a partir de una investigación que llevamos a cabo en el Colegio de México en 2013 y que fue financiada por CONAVI y CONACYT. La pregunta central de esa investigación era: ¿cuál era el valor de uso de la vivienda popular? Es decir, cómo se usaba la vivienda popular, para qué servía, aparte de para habitar. Esta reflexión parte, por supuesto, de algo que ustedes saben, y es de una conciencia de la gran precarización que hay en el empleo, de la pérdida de empleos, de la gran presencia de población en empleos que no tienen condiciones adecuadas de recuperación del ingreso, y también de la pérdida en la capacidad adquisitiva. Entonces observábamos, la hipótesis era que mucha gente que había perdido el empleo o que no tenía trabajo podía estar trabajando dentro de la vivienda, y nos preguntábamos qué porcentaje de población de colonias populares estaba desarrollando actividades dentro de la vivienda para generar ingresos. Esta es una parte de la investigación. Para eso llevamos a cabo 1.300 encuestas de carácter representativo de 1.800.000, era expansible, 1.000.000 representativo de 1.8 millones de viviendas populares. Esa fue una parte de la investigación, y la otra parte de la investigación se realizó a base de entrevistas, que es un poco a lo que voy a presentar aquí. Si luego queda tiempo y tienen interés en las actividades que se llevaron a cabo dentro de la vivienda, al final puedo hacer algunos comentarios. Si me ayudas con la siguiente, Aurora. Bueno, el orden de la presentación es algo que voy a tratar que sea sencillo. Primero voy a presentarles a ustedes la perspectiva analítica hegemónica, a partir de la cual hemos estado abordando la vivienda en términos generales, no solamente la vivienda popular, los aportes, los avances que esto ha significado, y cuál sería la propuesta en el sentido de cuáles son los faltantes que no podemos ver a partir de esta perspectiva hegemónica. También, en función de eso, voy a presentar algunos retos metodológicos que implica generar una nueva lectura de la vivienda dentro de una reformulación del marco teórico analítico, y finalmente algunos resultados de investigación. Si vamos con la siguiente. Bueno, con respecto a las perspectivas analíticas, yo diría que la perspectiva hegemónica en términos del análisis de la vivienda se ha centrado en las ciencias económicas y en la sociología. Y se ha analizado fundamentalmente la producción de la vivienda en general. Dado que se le ha dado prioridad a la dimensión estructural, es decir, cómo se reproduce la vivienda en el modo de producción capitalista, y dadas las contradicciones que hay en el modo de producción, en el análisis se han generado una división de la producción de la vivienda en categorías dicotómicas. Cuando hacemos referencia al estudio de la producción de la vivienda, hablamos de la producción mercantil y no mercantil, y también hablamos de la vivienda formal e informal.
para hacer referencia a estos elementos o a estas dicotomías, a estas categorías, en realidad lo que hacemos es analizar cuáles son los agentes intervenientes. Cómo participa el Estado, cómo participa el sector privado, cómo participan los sectores populares, qué se considera, cuánto cuesta en uno u otro sector y la relación que hay entre estos sectores. En términos de lo que consideramos la vivienda informal, también es importante ver cuáles son, o ha sido importante en la producción, ver cuáles son los programas a través de los cuales se pretende paliar la producción informal y cuáles son los mecanismos de regularización y hasta dónde alcanzan, y entonces esto ha sido parte de la discusión. Esta forma de observar la vivienda ha dejado ausente o ha desestimado otros aspectos que tienen que ver con la producción de la vivienda. Un primer aspecto es que ha asumido que la producción de la vivienda es un proceso único, digamos, es un proceso en el cual la vivienda se produce a partir de una lógica de producción, ya sea la lógica de la necesidad o la lógica del mercado. Lo que ha permitido es que ha dejado ausente y ha impedido ver que hay una parte de la producción de la vivienda que se da a través de la reproducción, es decir, la reproducción concebida como la generación de un bien a partir de la existencia previa de otro bien similar. ¿A qué me refiero? A que una cosa es producir una primera vivienda por parte de los sectores populares y otra cosa es reproducir en el mismo predio una segunda o tercera vivienda que requiere esfuerzos diferenciados. Y que esta reproducción no se produce a través del acceso al suelo no urbanizado, sino que la reproducción de las segundas viviendas se da en un contexto en donde se afianza en un capital acumulado que es parte del trabajo de los progenitores. Entonces, esta dimensión ha quedado olvidada dentro de el análisis de la dimensión estructural. Entonces, la propuesta que hago es que debe incluir la perspectiva analítica para tener una mayor comprensión de cómo se produce y reproduce la vivienda popular, esa dimensión afectiva que deviene del vínculo filial. Vamos a desarrollar esto un poco, pero esta dimensión afectiva lo que implica es que hay una transferencia de un capital acumulado de padres a hijos, y eso hay que considerarlo en términos de la reproducción y producción de la vivienda. El análisis que realizo a partir de esto también tiene la ventaja de que no tiene que tener un correlato económico. Dicotómico, perdón. La vivienda popular lo que hace es reproducir, se reproduce a partir de la lógica de la reproducción social y la preservación de los vínculos filiales. Y esto es importante porque si uno extiende esta reflexión, se da cuenta que en otros sectores sociales también hay una forma de reproducción social a través de la preservación de los vínculos filiales. Entonces, si bien tiene mecanismos diferentes, esta categoría permite analizar cómo hay una transferencia de bienes inmuebles de padres a hijos y el efecto que esto tiene en el bienestar de la generación o no en el bienestar de las generaciones futuras. Entonces, en el caso de la perspectiva hegemónica, analizamos los diferentes agentes intervenientes, pero en el caso de esta nueva propuesta, lo que interesa es analizar en el nivel micro los actores participantes en los diferentes procesos de reproducción de la vivienda. Si seguimos a la siguiente. Bueno, digamos, predominio hegemónico de la dimensión estructural ha dejado
poco discutidos algunos aspectos que es en los que me interesa centrarme. En primer lugar, lo que ya comentaba, se han olvidado o nos hemos olvidado, porque yo durante mucho tiempo también lo he trabajado a partir de la dimensión estructural, que hay una distinción conceptual entre la producción de la vivienda y la reproducción de la vivienda. Y esto hay que considerarlo dentro del nuevo tipo de análisis. El otro aspecto que ha sido olvidado es un mayor desarrollo del proceso de temporalidad de la producción de la vivienda. ¿A qué me refiero? Que si bien se ha sido reconocido que la vivienda popular evoluciona a partir de diferentes etapas, estas etapas son vistas como procesos de autoconstrucción y de autogestión del hábitat en general, pero han sido vistos como etapas sucesivas que se van a llevar a cabo. La propuesta en términos de temporalidad que yo hago sería no verlo de esa manera, sino ver que el proceso de producción y reproducción de la vivienda incluye diferentes momentos en los que se realizan actividades distintas, y a veces paralelas, pero que son actividades bastante discontinuas. Entonces, este elemento permite acceder a otro tipo de información. Y como tercer elemento que creo que ha sido poco discutido es que hay un desconocimiento del efecto o de la función de la familia más allá del hogar en la reproducción de la vivienda. A esto voy a hacer un poquito de énfasis en la siguiente gráfica. Y otro elemento que se ha olvidado en términos de esto es qué significa que una generación trabaje una vivienda, adquiera un bien y le aporte a las nuevas generaciones ese bien. Cómo se distribuye ese bien, cómo se produce ese bien, cómo se logra ese capital a partir del trabajo de los progenitores y cómo eso es un aporte para las nuevas generaciones. ¿En qué punto parten el hogar original y de qué punto parten los nuevos hogares en formación? El otro punto que me parece importante en términos de la dimensión que puede ser discutida y bastante potente es que esta forma de transferir el trabajo de los padres y de generar nuevo trabajo de los hijos son elementos de generación de valor para la vivienda. Y finalmente quisiera decir que tampoco hemos reflexionado sobre que este proceso de reproducción de la vivienda, en tanto es distinto al proceso de producción, tiene un efecto sobre el mercado de venta y de renta en las colonias populares. Vamos a también un poquito a profundizar en eso. Si pasamos a la siguiente slide. Muchas gracias. Esta forma de pensar, digamos, el acceso a la vivienda y de pensarlo como reproducción significó todos unos retos teórico-metodológicos. En el lado de la izquierda, en azul claro, he puesto cuál es la forma en que analizamos a partir de la dimensión estructural en la vivienda y cuál sería el análisis propuesto a través de esta nueva metodología. Un primer elemento que me parece que tenemos es que la vivienda la hemos venido analizando como un objeto compacto. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros hacemos un análisis de la vivienda a partir, por ejemplo, de las estadísticas, lo que encontramos son características de la vivienda. Sin embargo, si hacemos referencia directamente a la vivienda popular, lo que encontramos es que la vivienda popular no es un objeto compacto, sino es un objeto con diferentes componentes. ¿Cuáles son sus componentes? El predio, la casa principal, que es la primera que se construye a partir del hogar fundante, y la construcción de segundas viviendas. Entonces, por el momento he identificado que la vivienda popular tiene 3 componentes y como esos componentes se interrelacionan, porque allí habitan diferentes hogares y varios de esos hogares son padres y hijos, entonces son hogares que no se pueden analizar
de manera sin diferenciar y sin entender la relación que puede haber entre estos hogares. Eso significa que para el análisis de la vivienda popular tendríamos que cambiar la unidad de análisis, no el hogar, que es las personas que viven en una sola vivienda, sino la familia, que son las personas que viven en diferentes casas, en casa principal y en viviendas adicionales dentro de un predio. Eso significa que la unidad de referencia inicial para la vivienda popular debe ser el predio y no la casa la casa ni el hogar. Las unidades de referencia deben incluirse de manera diferenciada. Otro segundo elemento que me parece que es importante en términos del reto, como decía, es no ver ya la vivienda popular como la construcción de etapas sucesivas, sino que es una vivienda que se replica, que replica productos en temporalidades distintas e indeterminadas. No sabemos cuánto tiempo va a durar la producción de una y cuándo va a empezar la producción de la otra. Entonces, esta forma de verlo nos permite observar cuáles son los actores participantes en cada momento, cuáles son los esfuerzos que se requieren para producir una primera vivienda y cuáles se requieren para una segunda vivienda y cuáles son los recursos diferenciados que se utilizan en las diferentes etapas. Y finalmente, me parece que otro elemento que debemos superar es que hemos partido del análisis de la vivienda popular en términos de tenencia, en pensar que la tenencia solamente se refiere a lo formal o informal, a la propiedad, a la renta o a la propiedad o a la renta, y entonces hemos partido de que o es formal o es informal esa tenencia. Mi propuesta es que no lo veamos el análisis a partir de la condición jurídica de la propiedad, sino a partir de cómo se da en realidad que es un sistema de transferencia. ¿Cuál sería la reflexión? Poder observar que la vivienda popular se transfiere de padres a hijos, no se transfiere como propiedad, sino que se transfiere como posesión. Y no se transfiere toda la vivienda, sino que se transmite por diferentes componentes. Es decir, los padres, lo que observo en trabajo de campo es que los padres ceden a los hijos una porción del predio para que ellos generen su vivienda. Y eso significa que hay una transmisión del esfuerzo de los padres, pero es fragmentado, no se transfiere la vivienda, el predio, ni se transfiere la construcción. De hecho, quienes construyen y financian las segundas viviendas son los hijos y no los padres. Entonces, este sistema de transferencia nos hace pensar que lo que se posee es un bien de uso, lo que se transfiere es un bien de uso y no un bien de cambio. Por lo tanto, los hijos no pueden siempre hacer efectivo la venta de la vivienda. Y por otro lado, como resultado de la investigación, que era algo que no andaba buscando, es que este sistema de transferencia, por lo menos en México, está todavía basado en un sistema patriarcal en que los beneficios se dan a los hijos, se dan por género, edad y parentesco. Y esto es un elemento fundamental para pensar en los efectos que tiene este sistema de transferencia y de reproducción de las segundas viviendas. Si vamos a la siguiente, Aurora, gracias. En función, digamos, de esta reflexión, yo incluyo 4 conceptos en el análisis de la reproducción de la vivienda popular. El primer concepto que me parece fundamental es aceptar que se reproduce a partir de la presencia de un código afectivo que deviene del vínculo familiar, del vínculo filial, y que este vínculo filial es una forma estructural para la reproducción de la vivienda y que precede el modo de producción, es decir,
Independiente del modo de producción, independiente del estrato socioeconómico, hay un código afectivo que permite que el trabajo de los padres, el trabajo acumulado, se transfiera a los hijos. Ahora, luego veremos, eso no significa que siempre sea una transferencia, digamos, solidaria, equitativa entre todos los miembros del hogar, ni tampoco que siempre esté en un ambiente de concordia. Otro elemento que me parece fundamental para recapacitar es el valor de la vivienda popular. De acuerdo a la teoría del valor trabajo, lo que tendríamos que decir o lo que tendrían que decir los teóricos es que el valor de un bien radica en la acción del trabajo. Es decir, si no se aplica trabajo al recurso tierra y si no se aplica trabajo al recurso suelo, pues no adquiere valor. El valor se adquiere a través del acto del trabajo. Mi propuesta es que efectivamente acepto ese punto de partida, pero podríamos incorporar a partir de la teoría del valor de la antropología que pregona que el valor de un bien viene dado por el acto de donar. Entonces, la propuesta teórico-metodológica que yo hago es entender la vivienda popular a partir de la acción conjunta del trabajo y de la donación. Y de la donación, ¿por qué? Porque a partir de la donación se dona el trabajo acumulado de los padres, pero además significa también que en la vivienda popular, sin el acto de la donación de este trabajo, sería imposible la continuidad de la reproducción de la vivienda. Y finalmente, me parece que otro concepto sobre el que recapacitar es esa diferenciación entre la propiedad y la posesión. Como les decía previamente, lo que observo en el trabajo de campo es que los padres donan la posesión, pero no donan la propiedad. Es decir, donan el valor de uso, pero no donan el valor de cambio. Independiente de eso, de que donen el valor de uso en general o el valor de cambio, lo que me parece interesante entender es que el disfrute de la vivienda no depende de su condición jurídica. Y esto nos hace cuestionar, de hecho, el que la vivienda no pueda ser, esto nos hace cuestionar y entender el hecho de que haya una reproducción de la vivienda popular sin que necesariamente esté atada a la condición jurídica. Entonces, en términos de esto, de lo que se dona es el valor de uso y si bien se incrementa el valor de la propiedad, lo que se hace efectivo para los hijos es el valor de uso, pero no se realiza el valor de cambio. ¿Por qué? Porque quienes viven en esas viviendas son los hijos y quienes hacen el disfrute de ese recurso son los hijos. Entonces, y ellos no pagan renta. Entonces, no hay no se hace efectivo, no se realiza ningún valor de cambio ni a través de la venta ni a través de la renta. Y todos estos elementos que tienen que ver con la vivienda significa que ser propietario o ser posesionario de una vivienda popular no altera la relevancia de esa vivienda en tanto valor. Si seguimos a la siguiente. Bueno, la estrategia metodológica les contaba, no la voy a repetir para no cansarlos y para poder cerrar esto y seguir adelante, pero solamente quisiera decir cuáles fueron los elementos novedosos que captamos. No captamos la vivienda, captamos los componentes, el predio, entonces nos acercamos a los predios y en cada predio vimos cuántas casas había, si había una casa principal y si había viviendas adicionales. Una de las limitaciones, digamos, que tuvo el cuestionario y que tiene que ver con la limitación presupuestal que tuvimos fue que solamente pudimos aplicarla en los hogares del propietario del predio. No teníamos suficiente dinero para aplicar la encuesta en todos los viviendas
en la del propietario del predio y en las viviendas adicionales. De las viviendas adicionales, sin embargo, en el momento de la encuesta captamos la condición de tenencia y la relación de parentesco de los hogares que ocupaban esas viviendas adicionales con relación al propietario del predio. Y de la tenencia captamos si estaba prestada, rentada o si se consideraba como propia. Cuando analizamos, digamos, la encuesta, cuando ya capturamos la información y empezamos a analizar la encuesta, nos dimos cuenta que nos había generado algunas preguntas que no podían responderse a partir de esta encuesta, y entonces llevamos a cabo entrevistas en profundidad para captar lo que nos estaba interesando. Una de las cosas importantes que captamos en estas entrevistas fue, lo primero que hicimos fue, estas entrevistas seleccionamos solamente predios que ya habíamos analizado, pero que tenían más de una vivienda, para ver quién usaba la vivienda principal y las viviendas adicionales y cómo se utilizaban estos mecanismos. Entonces, una cosa que fue interesante es que nos tocó captar la trayectoria sociodemográfica del hogar. Cuando hicimos la encuesta habíamos captado el hogar, la composición del hogar de la vivienda principal en el momento, en 2013, en ese momento. Lo que hicimos en las entrevistas es regresarnos 30 años atrás y ver cuál fue el hogar que llegó, cuántos hijos había, durante esos 30 años, cuántos hijos había y cuál había sido la entrada y salida de los hijos dentro de la casa paterna del hogar y cuántos de esos hijos se habían ido del predio y cuántos habían construido una segunda vivienda. Cuántos se habían quedado a vivir en el predio, cuántos todavía vivían en la casa paterna y cuántos no vivían ni en la casa paterna ni en el predio, sino en otro lugar. Y eso nos permitió ver la trayectoria. La otra cosa que pudimos ver fue la trayectoria de construcción, ocupación y financiamiento de la casa principal y de las viviendas adicionales. ¿En qué momento se produjo? ¿Qué esfuerzo requirió? ¿Quién los hizo y quién los financió? Y finalmente pudimos también observar los mecanismos de transferencia de la propiedad. ¿Qué se transfería? Si se transfería solamente una porción de suelo para que los hijos construyeran la vivienda, o si se transfería suelo con una construcción, o si se transfería en posesión o si se transfería en propiedad. Y si se transfería a todos los hijos por igual o a algunos. Al ratito voy a hacer, después de esto, a decir algunos resultados que encontramos en términos de esta transferencia. Si seguimos con la siguiente. Bueno, entonces voy a hablar ahorita de los resultados de investigación. Un primer resultado es que efectivamente nuestro argumento de que la vivienda popular se produce mediante los actos del trabajo y la donación, pues fue mucho más fuerte, digamos, como elemento constitutivo de la investigación. La segunda hallazgo es que la producción de la vivienda popular requiere más trabajo vivo que su reproducción. ¿Por qué? Porque la producción de la vivienda popular a partir del hogar fundante requiere la consecución del lote, la habilitación del lote, todo el trabajo de autogestión para mejorar, para conseguir suelo urbanizado, mientras que en la reproducción, cuando se generan segundas viviendas, estas condiciones ya están dadas. Entonces, la producción o la construcción de segundas viviendas ya se da sobre un suelo urbanizado. Entonces, el esfuerzo que se requiere para una segunda vivienda es mucho menor que el que requirieron el hogar fundante para tener una vivienda, para producir una primera vivienda. El otro elemento que me parece que es importante es que ¿qué es lo que se transfiere? ¿Qué es lo que se dona? Se transfiere el trabajo acumulado de los padres y a este trabajo acumulado se adiciona nuevo trabajo por parte de los hijos.
esta suma de trabajos en 2 momentos de tiempo, lo que hace en la vivienda popular es incrementar su valor, pero solo se hace efectivo el valor de uso y no se realiza el valor de cambio. ¿Por qué? Porque los padres no le cobran a los hijos lo que les dan, pero por otro lado, quienes utilizan esa vivienda y que las invierten son los hijos. Entonces, no hay un proceso de mercado, de venta y de renta. En este sentido, también es importante precisar de nuevo que lo que se cede es la posesión o la propiedad, y en la medida en que no se hacen papeles jurídicos, se dificulta realizar el valor de cambio de la vivienda. Esto me llevó a revisar el trabajo y me parece que es muy interesante y muy contundente lo que dice Emil sobre que en el caso de la vivienda popular, obviamente él no lo hace, pero yo lo tomo, se transfiere el valor de la vivienda independiente de la formación de precios y del dinero que se invierta en la generación de este producto. A través de todo este proceso de reproducción, yo diría, se preserva el vínculo filial, es decir, la reproducción permite hacer esto, preservar el vínculo filial, porque se otorgan mejores condiciones de bienestar para las nuevas generaciones para que inicien su transición a la vida adulta. Sin embargo, esto revela contradicciones derivadas del código afectivo que tienen que ver con este acto, digamos, altruista, que nace del código y del vínculo filial. Una de las contradicciones que mencioné es la asignación de beneficios por género, edad y relación de parentesco. Lo que encontramos es que todos quienes habitan viviendas adicionales son varones. A los varones se les ha cedido la propiedad y no se les cede a las mujeres. De las mujeres, uno observa que han salido tempranamente del hogar y bajo el supuesto de que a través del matrimonio o de la unión consensual sus parejas les van a dar seguridad. Y no lo voy a presentar por falta de tiempo, pero eso tiene un efecto muy fuerte en la vulnerabilidad de las mujeres. El otro contrasentido del acto altruista que tiene que ver con esta visión es que, por un lado, los padres le ceden a los hijos una porción de tierra para que hagan una transición a la vida adulta y tengan una acción de emancipación. Sin embargo, al mismo tiempo hay una condición de subordinación a la propiedad paterna. Y finalmente, otra contradicción cuando uno termina de hacer la investigación es que uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el reconocimiento de derechos? ¿Quién es dueño de qué? Y entonces ese es otro de los elementos, digamos, a resolver y contradictorios de este proceso altruista en el que los padres le ceden a los hijos parte del trabajo acumulado. Si vamos a la siguiente, que creo que es la última. Bueno, en términos teórico-metodológicos, yo diría que hay que reconsiderar conceptos como el concepto de valor, distinguir el concepto de propiedad y posesión, por lo menos dejar claro de qué estamos hablando, entender de qué podemos decir si estamos hablando de un proceso de donación, de herencia, de cesión, de transferencia, qué significa cada uno de estos vocablos. También el concepto de corresidencia, que en la sociodemografía está más dado hacia cuando hay formación de nuevos hogares que se quedan a vivir en la casa paterna, y yo me preguntaba si este concepto no habría que ampliarlo cuando salen de la casa paterna, pero se quedan a residir en el predio paterno. Y también habría que reconsiderar el concepto de ciclo de vida del hogar, porque tiene en la sociodemografía diferentes etapas y se asume que cuando los hijos salen de la casa paterna se llega a la última etapa del ciclo de vida familiar, que es el nido vacío, es decir, los padres se quedan solos.
Sin embargo, yo creo que este concepto habría que reconsiderarlo porque si los hijos se quedan a vivir en el predio paterno, es posible que estemos sobredimensionando la etapa del ciclo básico. Otro de los elementos que habría que considerar, y que ese es mi punto central, es que habría que separar el proceso de reproducción y reproducción de la vivienda y también pensar lo que significa quienes participan en el proceso de producción y cómo hay un proceso de distribución distinto del código afectivo. Es decir, en el proceso de producción están todos los miembros del hogar, mientras la distribución está sesgada desde una actitud patriarcal todavía, en donde hay unas preferencias por unos miembros del hogar y no por otras. Y finalmente creo que habría que reconsiderar cómo esta forma de reproducción, de inversión, de parte de trabajo, de parte de los padres y de parte de los hijos, puede tener un efecto que dificulta o retrasa la entrada de la vivienda popular a los mercados de venta y alquiler, porque esos nuevos productos son ocupados por los hijos de los propietarios y tienden a vivir permanentemente en esas viviendas. Y finalmente, para cerrar, yo diría que incorporar la lógica del código afectivo en términos del análisis de la vivienda es también potente para analizar prácticas de transferencia de bienes inmuebles en otros sectores de alto y baja renta. En el trabajo de investigación, en el libro que estoy coordinando y que incluye también una investigación que tiene que ver con la renta, y que fue financiado inicialmente por el BID, también desarrollamos una parte que tiene que ver cómo los sectores medios acceden a una segunda vivienda, por supuesto, no en el predio parental, a través de otros mecanismos, pero cómo eso se transfiere a los hijos y constituye también un elemento que les permite iniciar su vida adulta de otras maneras. Si vamos a la siguiente, pues simplemente agradecerles su atención y espero sus comentarios. Muchas gracias, Aurora, muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Aplausos de todos, seguramente. Súper interesante. Gracias por compartirlo. Voy a hacer unas observaciones rápidas y pasarlo a Aurora para más preguntas para ti. Yo, pues, o sea, lo que me impresionó mucho fue algo paralelo, bueno, de que es un trabajo, pues me encantan los trabajos bastante empíricos, pero luego con unos nuevos conceptos y un repensamiento de conceptos antiguos. Entonces, en ese sentido, me gustó mucho y estoy emocionado de ver los detalles de los resultados. Además, dos cosas que me hizo pensar mucho en el contexto comparativo con Estados Unidos y California en particular. Uno como académico y que es un movimiento de un paradigma que antes había muy fuerte en las políticas urbanas y de vivienda, de la política de la movilidad entre colonias como la movilidad social, ¿no? De que se tiene que mover de las colonias malas, entre comillas, a las colonias buenas para obtener oportunidades y para mejorar sus vidas, ¿no? Entonces, eso, o sea, impactó mucho las políticas aquí y ya está cambiando por fin. Entonces, en ese sentido, como entender bien el crecimiento de la familia en su colonia y cómo se puede mejorar condiciones de vida sin tener que cambiarse de colonia, yo creo que es muy importante pues, en todo el mundo, ¿no? La otra es en California la idea de agregar una segunda vivienda y una tercera vivienda a los lotes unifamiliares. Es algo que en las políticas del Estado han cambiado recientemente en los últimos años, que nunca fue así, siempre era unifamiliar y no puedes poner más. De hecho, lo miden con cocinas. O sea, puedes tener una mansión, pero una cocina nada más porque
para prevenir que hay más hogares, ¿no? Entonces, ahora sí se puede hacer una segunda y tercera vivienda en el predio, pero son subordinadas a la casa principal. No pueden venderse, solamente son para renta y medio incluyen la idea de que van a ser para la abuela o para los hijos, pero realmente no es así. La mayoría van a ser de renta en el mercado, ¿no? Entonces, esa idea de crecimiento en situ en los predios pues es un tema súper importante y pues esta nueva perspectiva que ofreces yo creo que va a ser interesante también fuera de México, ¿no? Por último, y me callo, la familia como unidad de observación, me encanta ese cambio de perspectiva, está súper interesante, y no sé, o sea, podría llevarse a más y lo que me llevó a pensar era dónde termina, o sea, como que la plática está enfocada en vivienda popular, pero dónde termina este cambio de análisis, porque, o sea, dónde es el límite de popular, no popular, y cómo podría cambiar la perspectiva a la vivienda residencial si usamos la familia como unidad de análisis, ¿no? Ya, hablé demasiado. Aurora, tenías preguntas. Sí, tenía ahí un par de preguntas y también nada más doy un recordatorio general, por si tienen alguna pregunta, ponerla en el chat para que también así los vayamos atendiendo. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias, Clara. Creo que fue muy nutrida la presentación y también el texto que habías compartido. Y creo que lo que más me captura a mí de tu trabajo es en realidad el repensar lo que es la propiedad y la distinción entre la propiedad y la posesión, ¿no? Y la propiedad como es más allá de esta relación jurídica, creo que, y pensarla de manera como ontológica que mencionas, más allá de estas estructuras de mercado, creo que, como mencionó Pablo, regresar la vivienda a un pensamiento de la familia, ¿no? Como esta habitación, creo que es una forma importante en la que también se tiene que estudiar la vivienda y conceptualizar. Yo tenía una pregunta acerca de cómo se podía pensar aquí el tema del acceso al suelo. No sé si hay un componente ahí, considerando que, pues como sabemos, el suelo es lo que tiene más valor no es la construcción, pero es el suelo. No sabía si también hay un componente en el que tal vez este tipo de segundas viviendas han también surgido por una falta de acceso al suelo en estas mismas zonas. No, o sea, es una pregunta más bien, no sé si se vio ese tema. Y también me interesaba mucho que lo mencionaste al inicio, el tema de la temporalidad, ¿no? Y también cómo se ven estas familias y estas viviendas y propiedades intergeneracionales, cómo si ha cambiado en el tiempo, si se ha visto que ha cambiado, si se ve un patrón diferente a que tal vez no se va a mantener por ciertas razones, si está incrementando. No sé si ahí hay como si puedes dar un poquito de visión sobre ese tema, y también el tema del espacio, ¿no? O sea, si hay también, si se diferencia, como dijo Pavo, ¿no? En donde se pone la línea entre estas zonas residenciales y barrios populares, o vivienda popular, cómo si se vio alguna tendencia que diferencia en el espacio. Entonces, la cuestión de tiempo y espacio, y también creo que hay un par de preguntas en el chat que podemos ir viendo. Creo que estás ahí. Mudo. Sí, ya. Perdón. Bueno, contesto las preguntas. Esto que tú dices es muy interesante. Fíjate que nunca pensé que esto que estás diciendo me parece muy interesante, de que se pueden construir otras,
que ha cambiado la reglamentación con respecto al crecimiento, digamos, de la vivienda y la posibilidad de utilizarse. Efectivamente, creo que una de las discusiones es si se produce vivienda para renta o se produce vivienda para la familia. Yo creo que en el caso de la vivienda popular hay un elemento que es central y es que yo discuto que las segundas viviendas se produzcan para renta porque en los sectores populares, dado el tiempo indeterminado y los pocos recursos, pues la gente no puede estar calculando, pues voy a invertir en producir una vivienda para obtener un rédito porque además tengo un ahorro y entonces me parece que no tienen capacidad de crédito. Entonces me parece que la forma de producción, la temporalidad que tiene y el objetivo no hace fácil que la gente produzca vivienda para renta. Digamos que en términos generales puede darse, pero digamos que no sería la tendencia. Es muy distinto en los sectores medios, en donde uno puede tener un ahorro, adquirir un crédito hipotecario y con la renta ir pagando ese crédito hipotecario. Entonces me parece que tiene dos lógicas de acceso a la vivienda. ¿Dónde termina el análisis? Yo lo que digo es que para la vivienda popular tenemos que empezar con el hogar fundante y a ver hasta dónde da. Porque creo que uno de los problemas que tenemos es que como se da en posesión y se logra mantener el vínculo filial mientras los padres viven, pero no sabemos en el momento que mueren cuáles son el tipo de contradicciones que se generan entre los hermanos. Si hay demandas, quieren regresar, si quieren recuperar, si quieren que el hermano le pague la parte que no le correspondió. Esa es una parte que, digamos, no discuto en este momento, pero que sé que se da. Con respecto a lo que decía Aurora, tienes razón, Aurora, en que desde la teoría económica y desde la sociología de la teoría del mercado, pues hay un proceso de redensificación en estas colonias porque hay falta de acceso al suelo. Pero yo creo que es una parte, pero otra parte se explica a partir de que para acceder al suelo es un recurso muy costoso. Entonces la gente aprovecha ese capital acumulado que los padres están dispuestos a cederle de manera altruista. Entonces me parece que hay una combinación de ambos elementos. No se puede desconocer ninguno de los dos, pero me parece que sí falta dentro de la explicación que también se debe a esa actitud altruista de parte de los padres que les permite no tener que iniciar una nueva construcción más lejos de la ciudad, con la cantidad de sacrificios y esfuerzos que eso significa cuando pueden aprovechar la transferencia de ese capital acumulado generado por los padres, por la generación previa. ¿Hasta dónde llegamos? El cambio del análisis, no lo sé, estoy tratando de hacer eso, estoy en esto. Pero me gusta tu concepto de crecimiento in situ. Entonces eso me gusta y pues creo que también la cuestión de la temporalidad, esa parte me pareció muy interesante porque nos permite diferenciar tener valga la redundancia, los diferentes esfuerzos que se realizan para los diferentes productos que se dan en la vivienda popular. Entonces, yo lo que diría es que sí hay una falta de acceso al suelo, pero no es el único elemento que explica la redensificación de las colonias populares. Creo que justamente lo que digo es que no es suficiente para explicar esa redensificación de las colonias y que hay que considerar el sistema de cesión y de transferencia del trabajo acumulado por parte de los padres. Y también cómo esto contribuye a que los hijos tengan un punto de partida para su transición a la vida adulta en condiciones de mayor bienestar que sus padres, ¿no? Que la generación previa. ¿Hasta dónde llega? No lo sé, porque me imagino que la siguiente generación lo que hará los padres con niños es dejarle la propiedad, pero no se va a regularizar porque la vivienda popular es un bien indiviso. Hasta este momento
en donde lo que se cede es la posesión de una parte del predio, y si el hijo invirtió y pagó la construcción, entonces, pero no es propietario de ella, solo posesionario, pues por el momento constituye un bien indiviso. Entonces también significa todo un reto en términos de crear mecanismos para que esto pueda tener otro tipo de arreglo jurídico. Uh-huh. Sí, esta también es una situación aquí en California, la idea de dividir, o sea, ya que pueden construir una vivienda en el patio, pues, y luego si se puede dividir el predio o no. Hay unas preguntas en el chat y uno que acabas de mencionar, que preguntan si observaste transferencia de abuelos a nietos. No, lo que observé fue transferencia de padres a hijos y nietos que viven en la vivienda. Pero en realidad como que lo que observé, como son hogares colonias que se conformaron hace 30 años, no se da a los hijos. ¿Por qué? A los nietos. ¿Por qué? Porque la transferencia se hace en el momento de la transición a la vida adulta. Entonces hay un tiempo. De hecho, en el primer momento no hay transferencia, en el segundo momento, que es la construcción de la vivienda principal, tampoco hay transferencia. La transferencia se da en el momento en que va de mano del ciclo de vida familiar. En el momento en que los hijos ya empiezan a trabajar, eso es una condición, porque si no, ¿quién va a pagar la construcción de la vivienda? Entonces, en el momento en que se da la transferencia, se da en relación a la entrada de los hijos al mercado laboral, que ya pueden generar cierto ahorro y que pueden ir construyendo la vivienda. Entonces, es a través de esa generación, y me imagino que si en ese momento los hijos todavía son chicos. Los hogares de las segundas viviendas, encontré que los hijos todavía son de 10, 12 años, entonces no es momento de hacer transferencia de espacios para ellos porque no tienen la capacidad económica de generar un nuevo producto. Sí, eso va por ahí la pregunta de Paloma Giottonini. Hola, Paloma. Pregunta es, ¿qué implicaciones tiene esta situación posesión-propiedad en el acceso o falta de acceso de las familias a recursos o subsidios para el mejoramiento de la vivienda? Tiene implicaciones fuertes porque los subsidios están condicionados a la propiedad por el momento. Entonces sí tiene implicaciones a los subsidios. Sin embargo, yo creo que ha habido algunas modificaciones al respecto. Uno de los problemas que tenemos con los subsidios es que lo que se da de subsidio es para mejoramiento de vivienda y los montos son muy pocos, son muy pequeños. Entonces, cuando alguien accede a un subsidio de vivienda es a fondo perdido, no son préstamos, es a fondo perdido, pero sí requiere la condición jurídica de la propiedad. Entonces, sí es un impedimento para la recuperación de esos subsidios. A no ser que el subsidio se le diera al predio y que el predio ya estuviera regularizado, ¿no? Entonces, no se le daría al hijo que está construyendo la vivienda, sino al propietario del predio, y a lo mejor él se lo transfiere al hijo. Eso es una posibilidad. Y otra pregunta de Jill Weigel. Hola, Jill. Dice, me gustaría escuchar tu opinión sobre la cuestión de cuánto importa el barrio, el entorno urbano o la ubicación en los temas de tu investigación. ¿En los temas de tu investigación? Fueron solamente, la investigación se acotó a colonias que fueron producidas por procesos de autoconstrucción. Entonces, sí, la idea era qué se produce en esas colonias. Una cuestión importante es que sí, cuando revisamos la ENOE, la Encuesta Nacional de Empleo, la NOE, lo que encontramos es que en las viviendas sí importa.
en las viviendas populares encontramos que el trabajo en la vivienda era 3 veces más alto que en otras colonias que no eran populares. Entonces, lo que sí significa que es muy importante el uso de la vivienda para estos sectores de la población. Fue una cosa muy impresionante porque lo que observamos en términos de la vivienda es que en uno de cada 4 predios había viviendas adicionales. Y encontramos que en el 36% de los hogares analizados había actividad económica dentro de la vivienda. Y esta actividad económica es mucho más alta en los sectores populares que en otro tipo de vivienda que no son sectores populares. Entonces, la vivienda sí representa un recurso para los hogares, pero desafortunadamente todas las actividades que se dan allí están dirigidas a la economía local, que es una economía bastante pobre y que además la gente hace esas actividades para conseguir dinero para poder comprar insumos que no produce, pero en realidad no tiene capacidad de ahorro para generar un capital. Entonces, esa es parte del problema. Y si observaron, o sea, las colonias que estudiaron tenían diferencia en cuanto a ubicación relativo al centro de la ciudad o más lejos, y si observaron diferencias así por su ubicación en el área urbana. En realidad fue una preselección de colonias. Te voy a decir que lo que hicimos fue asegurarnos de que esas colonias ya tenían un tiempo de consolidación. Ya en 1990 ya debían estar dentro del censo, es decir, reconocidas con áreas urbanas, y nos interesaba el tiempo de consolidación porque lo que nos interesaba ver es que en las primeras etapas las colonias populares no tienen dinero para generar actividades económicas. Entonces, lo que nos interesó fue que esas colonias ya estuvieran consolidadas. Entonces, bueno, en esta selección lo que hicimos fue seleccionar niveles de ingresos, un proxy, y bajo y medio bajo, y a partir de eso seleccionamos unas áreas geoestadísticas básicas y nos aseguramos que esas colonias ya estuvieran en 1990. Y luego utilizamos los datos de 2010 para actualizar quiénes vivían en esas colonias. Pero la característica de consolidación era ya similar y no cayeron colonias populares dentro, digamos, del área central de la ciudad. Es porque no fueron desarrolladas a través de procesos de autoconstrucción, sino que tienen que ver con otros procesos de producción. Entonces, lo que nos aseguramos en trabajo de campo es que las colonias populares sí hubieran sido producidas a través de procesos de autoconstrucción. Muy interesante. Hay 2 preguntas más y yo creo que cerramos. Pregunta Cecilia Maldonado. En el caso de la producción de vivienda, ¿será posible pensar actualmente un acceso al suelo como posesión sin necesariamente llegar al término de propiedad en términos jurídico-estatales del contexto mexicano? Sí, yo creo que esa es una de las discusiones que tenemos en este momento, y es que el problema que ha habido es que la política de vivienda se ha basado en la propiedad privada individualizada. Sin embargo, hay diferentes formas de acceder al suelo. En América Latina hay diferentes experiencias en donde el suelo pertenece a una cooperativa y la vivienda puede producirse a partir de los individuos. Entonces, es una forma combinada de acceso al suelo en donde en el momento en que tú vendes, lo que vendes es la construcción, no la propiedad. Entonces, se pueden separar estos 2 componentes. Eso es muy potente para la política pública. Todavía no se ha establecido, pero hay toda una discusión entre que la única forma de acceder a la vivienda no tiene que ser a través de la propiedad privada individualizada, sino que puede ser una propiedad privada, pero con una modalidad de suelo compartido y de vivienda
producida de manera individual. Y que se puede vender y la gente puede recuperar la inversión que ha hecho en el suelo en la propiedad sin tener que pagar el suelo, por ejemplo. Sí, es como un modelo de fideicomiso, tal vez. Se habla mucho del fideicomiso de comunidades del suelo. Muy bien, pues la última pregunta pregunta Elsa Hernández cómo afecta la vivienda abandonada y deshabitada, y es algo que yo también estaba pensando, si encontraron muchos casos de desuso, ¿no? No, porque esta vivienda, como te digo, nuestra investigación estaba dirigida a la vivienda autoproducida. Entonces, la selección que hicimos en trabajo de campo fue llegar a los predios y a asegurarnos de que allí vivía el propietario del predio. Entonces, cuando tú registras, si no estaba desocupada, pues no era objeto de nuestra investigación, porque no teníamos a quién entrevistar. Sin embargo, no fue el caso. Digamos que el fenómeno de la vivienda abandonada tiene que ver más con la producción de vivienda social por el sector privado, con el apoyo de la política de vivienda, y que tiene que ver con una producción a partir de agentes involucrados que tienen que ver con el sector inmobiliario capitalista. Este no es el caso porque la producción de esta vivienda es una producción en pequeña escala, producida a partir de los recursos de los habitantes. Los habitantes son los usuarios finales, entonces no entra la dinámica del mercado. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo por una excelente ponencia. Le agradecemos mucho y a todos los que asistieron. Agradezco a ustedes la oportunidad, me tomé algunos datos, la oportunidad de presentar y de compartir mi trabajo con ustedes, y pues les agradezco mucho el espacio y la atención a esto. Gracias. Bueno, y por los que si llegaron tarde, lo vamos a subir al canal de YouTube en unos días, entonces pueden ver la primera parte. Muy amable, Pau, muy amable, Aurora, y pues estamos en contacto. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Okay. Gracias, bye. Ok, me desconecto.